Solo para hacer como un recordatorio, ¿verdad? Estos recursos estilísticos son los que emplean los poetas para darle belleza, ¿verdad? Y expresividad a sus palabras. O sea, generalmente las encontramos en el poema, ¿verdad? La poesía. También algunas canciones. Y como yo les decía también ayer, muchas veces nosotros utilizamos ese lenguaje figurado, ¿verdad? En los refranes, ¿verdad? Así comunica de manera especial sus sentimientos, emociones y mundo interior, ¿verdad? De esa forma, a través de esos recursos, ¿verdad? Que le dan belleza, ¿verdad? A esos poemas, ¿verdad? Y ayer, pues mencionábamos algunos. En el texto salen pocos, aquí sale como que más, ¿verdad? Salen más, entonces lo vamos a ver de aquí. Y mañana vamos a hacer un trabajito ya de esta clase, ¿verdad? Un trabajito, vamos a copiar algo ahí en el cuaderno. Tenemos dentro de estos recursos estilísticos se destacan los fónicos, ¿verdad? Que yo les decía que son esos, fónico viene de sonido, ¿verdad? Y está la onomatopeya, que consiste en la imitación de un ruido o sonido natural, por ejemplo, el boom, ¿verdad? De una explosión, el tic-tac de un reloj, el soplo del viento, el cantar de un ave, el sonido que puede provocar algo, ¿verdad? Entonces, cuando el poeta eh, eh, escribe, ¿verdad? Y detalla esos sonidos, entonces ese recurso se le llama onomatopeya. Y aquí tenemos un ejemplo. Miren, tenemos un ejemplo. Miren, traca, traca, traca. Chocó contra una piedra. Trac, trac, otra vez. Entonces este recurso, esto le da como una mayor, le da como una mayor, capta como que mayor la atención, ¿verdad? En el lector. Entonces estos recursos para eso se utilizan. Luego teníamos también, que también se trata de como de sonido, la similidecadencia, que es la repetición o la utilización de dos o más palabras con el mismo accidente gramatical. Aquí tenemos ejemplos, miren, carne, de carne nacemos, de carne vivimos y en la carne moriremos. Tiene un ritmo, ¿verdad? Un ritmo, su entonación. Entonces se utiliza 3 veces carne, ¿verdad? Nacemos, vivimos, morimos, ¿verdad? El mismo tiempo, la misma persona, el mismo número, el mismo género. Entonces este se le llama similidecadencia. Estos son fónicos. Luego tenemos los recursos semánticos, ¿verdad? Semánticos de significado. Tenemos las alegorías. Si los términos metafóricos son tantos, aquí llegan a formar una especie de cuadro. La metáfora toma el nombre de alegoría, que es también una figura de pensamiento, ¿verdad? Transmite como una idea, un pensamiento. Pero aquí, a diferencia de la metáfora, dice que la alegoría, como un conjunto de muchos términos metafóricos, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo, que vale que crucemos de la vida el ancho mar en próspero bajel. Si en tempestad la nave combatida, la ruta perderemos y vendremos a naufragar en él. Es una pregunta, ¿verdad? ¿Qué vale que crucemos de la vida el ancho mar en próspero bajel? Si en tempestad de nave combatida, la ruta perderemos y vendremos a naufragar en él, ¿verdad? Entonces, denota expresa, ¿verdad? Una idea metafóricamente muy amplia. Entonces a esto se le llama una alegoría. Luego teníamos la antítesis.
¿verdad? Que esta es otra figura literaria, otro recurso estilístico de carácter lógico consistente en la contraposición de dos palabras. Muero por vivir, vivo por morir. O como dice ahí, ¿verdad? A mis soledades voy, de mis soledades vengo. Entonces eso es como una contraposición de dos palabras o dos expresiones. A eso se le llama antítesis, ¿verdad? Dice, ni estoy bien ni mal conmigo. Mire, ni estoy bien ni mal conmigo. Una contraposición. O sea, dos opuestos, ¿verdad? De medio arriba romanos, de medio abajo romeros. Los grandes, los poderosos grandes se vengaron de los pequeños, sin ser pobres ni ser ricos. Miren, sin ser pobres ni ser ricos. Ni murmuraron del grande, ni ofendieron al pequeño. Entonces, es una cuestión que tiene lógica, pero es una como contraposición de dos palabras o expresiones. Expresiones. Luego tenemos la metonimia. Mire lo que dice de la metonimia. Voy a ampliar un poquito aquí. Metonimia. Está Isabel, ¿no, verdad? Bueno, si es que aquí, ¿cuántos hay? 8 hay nada más. 9 años. 9, ¿verdad? Bueno, pero alumnos solo hay 8. Espero que estén ahí, ¿verdad? No veo a nadie, pero espero que estén ahí. Bueno, vamos aquí. Mañana vamos a hacer un trabajo. Vamos a hacer un trabajo donde vamos a colocar, hoy les voy a dejar explicado qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer como un cuadro comparativo donde vamos a comparar todas estas figuras, ¿verdad? Vamos a poner la figura literaria, vamos a poner la descripción, vamos a poner un ejemplo. Bueno, yo les voy a indicar cómo va a ser la paginita que vamos a llenar. Lo vamos a hacer de estas que están aquí, de todas estas que están, porque aquí están como que más ampliadas. Entonces dice la metonimia. Por medio de esta figura se designa una cosa con el nombre de otra, valiéndose de la interpretación de significados existentes entre ambas palabras. En la literatura, la metonimia es una figura que menciona un cambio semántico sustituyendo un término por otro. Se producen distintos tipos de metonimia. Entre ellas se encuentran efecto por causa. Vamos a ver un ejemplo. Los niños son la alegría de la casa. Entonces aquí se utiliza esta figura. Espérenme, solo vamos a subir aquí para explicarlo un poquito mejor. Mire, por medio de esta figura se designa una cosa con el nombre de otra, ¿verdad? Por decir, los niños causan felicidad. Los niños son la alegría de la casa, ¿verdad? O sea, literalmente, no tendría sentido, ¿verdad? Pero se está diciendo en un sentido figurado, que quiere decir los niños causan felicidad. Miren, y estas son frases que usualmente nosotros también las mencionamos. Causa por efecto. Causa por efecto. La primera era el afecto por causa y esta es causa por efecto. Le dañó el viaje al Polo Norte. Le dañó el viaje al Polo Norte. O sea, le hizo daño el frío en la región del Polo Norte. Aquí es la causa por el efecto. Ahora aquí, mire, nombrar un objeto con el nombre del lugar de procedencia. Nombrar un objeto con el nombre del lugar de procedencia. Tráiganme un Oporto. Tráigame un Oporto. Oporto es la ciudad de Portugal. Es una ciudad de Portugal y es el nombre con el que comúnmente se conoce el vino que ahí se produce.
Mire, nombrar un objeto con el nombre de un lugar de su procedencia, ¿verdad? Oporto es el nombre de la ciudad, dice Portugal, y es el nombre con el que comúnmente se conoce el vino que ahí se produce. ¿Qué ejemplo podríamos poner nosotros? Tráigame ¿qué podríamos decir? Ujú. ¿Qué podríamos mencionar aquí? Nombrar un objeto con el nombre del lugar de su procedencia. Vamos a ver, no se me ocurre. Bueno, vamos al siguiente entonces. Designar una profesión con el instrumento que se asemeja. Mire. Por ejemplo, dice, llamaremos al de pluma ágil. Se refiere al escritor, ¿verdad? Se refiere al escritor. Llamaremos al de pluma ágil, o sea, al escritor. Por eso dice, designar una profesión con el instrumento que se asemeja. Cuando se llama a la obra con el nombre del autor, es un Picasso, ¿verdad? Se refiere a la palabra, perdón, se refiere a la obra de Picasso, pintor y escritor español, ¿verdad? Y cuando usted dice llamemos o es un Picasso, le estamos diciendo que es un gran artista, ¿verdad? El objeto que contiene por el contenido, beber un vaso, beber el líquido dentro de un vaso. O cuando decimos tomaré una copa, ¿verdad? Está el objeto que contiene por el contenido. El objeto que contiene por el contenido. Lo físico por lo moral. La dama es todo corazón, ¿verdad? Haciendo referencia a la calidad bondadosa de la persona, ¿verdad? La dama es todo corazón. La materia por la obra. Durante el funeral tañeron los bronces. Las campanas sonaron durante el funeral. Materia por la obra. Parte por todo. Mire, parte por todo. Cumplirá 15 primaveras. Esa es metonimia, ¿verdad? Cumplirá 15 primaveras. Arriba a sus 15 años. Todo por la parte. Ganaron los holandeses, ganaron los hondureños, ganaron los mexicanos, por decir, ganó la selección de Holanda. Entonces, como le digo, muchas veces, claro, ¿verdad? La información dice, se utilizan en la poesía, pero a veces nosotros lo utilizamos en nuestro lenguaje, ¿verdad? Habitual. Singular por plural. El hondureño es hombre trabajador. El hondureño es hombre trabajador. O sea, queriendo decir que todos los hondureños, ¿verdad?, son trabajadores. Plural por singular. Los humanos dominan la tierra. Los humanos dominan la tierra. La raza humana. Entonces, estos ejemplos que vimos ahorita son metonimia. Vuelvo a repetir. Dice que es esta figura, por medio de esta figura, se designa una cosa con el nombre de otra, ¿verdad? Valiéndose de la interpretación del significado existente entre ambas palabras, o sea, la relación que pueden tener ambas palabras, ¿verdad? Entonces, y aquí da los casos en los que se puede mencionar, ¿verdad? Los casos. Eso se llama metonimia. Metonimia. Ahora tenemos el apóstrofe, no el apóstrofe. Hay un apóstrofe en inglés, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Han escuchado ustedes de un apóstrofe? Apóstrofe, le ponen aquí a las letras
Este es apóstrofe. ¿Iba a decir algo, Josué? En inglés sí lo he escuchado. Pero este no es lo mismo. No es lo mismo en español. Apóstrofe es otra cosa. Este apóstrofe es una figura literaria, o un recurso estilístico, o un tropo, también se le llama, apóstrofe. Es una figura que consiste en dirigir palabras que consiste en dirigir la palabra con vehemencia a una persona fallecida o ausente, o abstracciones u objetos inanimados, o incluso a sí mismo. Mire, esta figura consiste en dirigir palabras con vehemencia a una persona fallecida. Busquemos ahí qué es vehemencia para que nos quede más claro. Vehemencia. Esto no es lo mismo que el apóstrofe, este es apóstrofe. Es una figura literaria. Busquemos ahí la palabra vehemencia, alguien que me la pueda buscar y darle lectura. ¿Quién lo oyó? Vehemencia. Catherine, ¿lo tiene usted? Vehemencia. Miren, este tema es un poco así como que hay que prestar atención, ¿verdad? No sé si están ahí. Por lo menos lo básico debemos de conocerlo. ¿Lo tiene, Catherine? O si no, aquí lo voy a buscar yo, vehemencia. Vamos a buscar aquí vehemencia. Vehemencia. Vamos a ver, similar, impetuosidad, ímpetu, violencia, apasionamiento, fogosidad, pasión, eso es vehemencia. Impetuosidad, ímpetu, violencia, apasionamiento, fogosidad, pasión, o sea, decirlo, ¿verdad? Con entrega, Que obra de forma irreflexiva, dejándose llevar por los impulsos. dejándose llevar por los, esa es la palabra correcta, dejar con vehemencia, dejándose llevar por los impulsos, como se dice. Apóstrofe, figura que consiste en dirigir palabras con vehemencia a una persona que ya no está, a abstracciones u objetos. Cuando dice inanimados es que no tienen vida, así como los seres humanos, ¿verdad? No tienen movimiento, no tienen emociones, no tienen sentimientos. Son simplemente seres inanimados. O incluso así mismo, por ejemplo, mire, discreta y casta luna. La luna es un ser inanimado, ¿verdad? Pero aquí se le está expresando palabras con vehemencia, ¿verdad? Con sentimiento, con entrega, como lo expresaba Catherine. Discreta y casta luna. Cúpudos y altos olmos. Paredes de su casa, umbrales de su pórtico, callad. O sea, ¿cómo va a callar un pórtico? O sea, ¿verdad? No tiene como, por eso es en un sentido figurado, ¿verdad? Es un lenguaje figurado o en un sentido más que todo eh, eh, sentimental, ¿verdad? ¿verdad? Y que el secreto no salga de vosotros. Discreta y casta luna. Entonces a esto se le llama apóstrofe en español. No es lo mismo que el apóstrofe. ¿verdad? Apóstrofe es una figura literaria. Luego tenemos los recursos morfológicos. Morfológicos. Dentro de estos recursos tenemos el hiperbatón. Hiperbatón. ¿En qué consiste esta figura literaria? Consiste en alterar el orden que deberían de llevar, ¿verdad? Las oraciones. Entonces, consiste en alterar el orden establecido en la construcción natural de la gramática. Por eso se dice morfológico, o sea, de forma, ¿verdad?
de cómo sería, cómo se estructuraría una oración, ¿verdad? En gramática. Entonces, este recurso altera el orden, ¿verdad? Altera el orden de las palabras. Por ejemplo, miren, se utiliza también en la prosa, pero es más frecuente e indispensable en el verso. La sangre generosa de tus hijos los bárbaros bebieron. Miren, la sangre generosa de tus hijos los bárbaros bebieron. Si lo colocáramos de una forma natural gramáticamente, ¿verdad? Correcto, no lo escribiríamos así. Pero como aquí está en un poema, en una poesía, y está utilizando este recurso, que es el hiperbatón, por eso está alterado el orden. La sangre generosa de tus hijos, los bárbaros bebieron. ¿Verdad? Si lo dijésemos o hiciésemos una construcción natural en gramática, sería los bárbaros bebieron la sangre generosa de tus hijos, ¿verdad? Así sería. Pero aquí el autor utiliza este recurso morfológico que se llama hiperbatón, altera el orden establecido. Y generalmente, ¿verdad? Lo encontramos en, como dice aquí, en verso. Ese es el hiperbatón. Luego tenemos la anáfora. Anáfora. Consiste en la repetición de una o varias palabras al comienzo de la frase u oración. Ejemplo, por el cantor risueño que tiene el ojo de agua, por la caña dulce y los blancos y los bancos de lirios. Consiste en la repetición de una o varias palabras al comienzo de la frase. Esta sería, ¿verdad? Por el cantor risueño que tiene el ojo de agua. Por sería, ¿verdad? Al comienzo de una frase o oración. Consiste en la repetición de una o varias palabras al comienzo de una frase. Por el cantor, por los cañadulzales. No sé cómo leí esta palabra al inicio. Por el cantor risueño que tiene el ojo de agua. Por los cañadulzales y los bancos de lirio. Aquí lo que se repite es por, miren, por, en ambas frases. Perdón, ambas frases, por. Entonces esto se llama anáfora, anáfora. Asindetón es otra figura. Consiste en omitir conjunciones. Recuerda que son las conjunciones. Conjunciones. Preposiciones y conjunciones. Conjunciones son aquellas palabras, ¿verdad? Que unen palabras, ¿verdad? Unen oraciones. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, conjunción y preposición. Unen palabras. Entonces aquí consiste en omitir esas palabras que van a unir. Por ejemplo, con noche, sueño, muerte, nada. Entonces, no hay conexión. O sea, no hay palabras de enlace. No hay palabras de enlace ahí. No hay por, ni con, ni contra, ni de, ni desde, ni a. Pero entonces no hay de un solo, ¿verdad? De un solo. Entonces, ¿para qué se utiliza? Se omiten las conjunciones para producir un efecto de rapidez. Noche, sueño, muerte, nada. Noche, sueño, muerte, nada. Entonces se omiten esas palabritas que unen, ¿verdad? Que deberían unir estas palabras, se omiten para producir un efecto de rapidez. Y a esta figura literaria se le llama asindetón. Y aquí hay otro similar, miren. Polisindetón. Es la repetición de un nexo coordinante, o sea, una conjunción. Una conjunción. Aquí es la repetición de un nexo coordinante. Ejemplo, y luego de hombre, cuando ve sudores y penas.
y tráfago y muchedumbre, y con generoso corazón se siente arrastrado, y en una oleada con la multitud. Esta ahí es la conjunción, mire, está ahí, está uniendo frases y palabras en este caso, ¿verdad? Entonces aquí es como, aquí es como la repetición, aquí es sin conexiones, ¿verdad? O sin nexos, y aquí es con nexos. Es la repetición de un nexo coordinante. Si ustedes se fijan, el mismo, ¿verdad? La I. Vamos a ver esta partecita y aquí nos vamos a quedar. Acerca de los recursos estilísticos, vamos a ver qué más nos dice. Miren qué bien está esto, ¿verdad? Para que lo tengamos hecho en el cuaderno, dice. Recursos estilísticos son procedimientos que dan belleza al lenguaje. No, pero este tiene audio, vamos a escuchar. La cebolla se escarcha cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches. Miguel Hernández, Nanas de la cebolla. Una pregunta, ¿escucharon? ¿O no se escuchó? Sí se escucha a mí. ¿Sí escuchó? Ah, ok. Entonces creí que no se escuchaba. Voy a escuchar. Entonces, vamos a ir despacio, ¿verdad? Vamos a ir viendo, no sé cómo ampliar este cuadro, pero vamos a ir despacio. Lo que hemos estado viendo, los recursos estilísticos son procedimientos que dan belleza al lenguaje, ¿verdad? Al lenguaje literario, ¿verdad? Que es el que nosotros encontramos en el poema y la poesía, y el coloquial, ¿verdad? Que es el que nosotros, pues, comúnmente hablamos. Vamos a escuchar esto. La cebolla se escarcha cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches. Miguel Hernández, Nanas de la cebolla. Ahí está, ¿verdad? Como una metáfora, ¿verdad? O sea, en este caso le está dando vida, ¿verdad? A un ser inanimado. Vamos a ver aquí otro. Juan es muy lento, parece una tortuga al caminar. Coloquialmente nosotros hablamos así, ¿verdad? Así hablamos. Entonces, los recursos estilísticos los encontramos en la poesía, ¿verdad? Pero también lo podemos encontrar en nuestra habla. Eso es lo que le venía explicando yo al principio. Aquí vamos a ver los recursos fonéticos. Aquí está como que más condensado, miren. Los recursos fonéticos fueron los primeros que vimos nosotros. Dice aquí que usan el sonido de las palabras para producir sensaciones. Aquí tenemos la onomatopeya y la aliteración. Vamos a ver onomatopeya. Vamos a escuchar aquí. Onomatopeya es la imitación de sonidos. Clarera, el reloj arrinconado y su tic-tic, olvidado por repetido, golpea tic-tic, tic-tic, ya te he oído. Antonio Machado, poema de un día. Ahí está, un ejemplo de onomatopeya, el tic-tic del reloj. Ahora vamos a ver aquí. La aliteración es la repetición de sonidos. Amoroso pájaro que trinos exhala, bajo el ala, a veces ocultando el pico, que desdenes rudos lanza bajo el ala al leve abanico. Rubén Darío, en un aire suave. Miren la repetición de sonido, ¿verdad? Sonido. Bueno, en este caso repetición de palabra, ¿verdad? Se escucha que se repite varias veces la misma palabra. En la onomatopeya es el sonido que hace el reloj, ¿verdad? El tic-tic. Y aquí es una palabra que se está repitiendo en el poema. Luego aquí los recursos gramaticales afectan a las palabras y las oraciones, ¿verdad? Y por último, los recursos semánticos juegan con el significado de las palabras en el texto, ¿verdad? Y miren que aquí está mucho más explicadito, ¿verdad? Yo creo que este lo vamos a hacer mañana, lo vamos a copiar porque ya ahorita ya no tenemos tiempo, ¿verdad? Ya no tenemos tiempo, lo vamos a copiar mañana.
Sí, mañana lo vamos a copiar porque ya no tenemos tiempo. Y vamos a copiar esto, que está aquí, y vamos a hacer un trabajito extra de este tema, ¿verdad? Con esto evaluaríamos este tema de los recursos estilísticos, ¿verdad? Generalmente son para utilización de poetas y poetisa, ¿verdad? En sus escritos, pero también nosotros hacemos uso de ellos en nuestro lenguaje coloquial. ¿Alguna pregunta que tengan respecto a esto? ¿Pregunta? Mañana lo que vamos a hacer también es como una tabla comparativa, ¿verdad? De los ejemplos que... Es que aquí en el libro aparecen poquitos. Ustedes se fijan en el libro, solo aparecen como 4, creo. Está más amplio aquí en el libro, en este libro web. ¿Ves? Sí, miren, aquí solo aparecen 4. Entonces lo que vamos a hacer va a ser con aquí, vamos a ir trabajando en el cuaderno de aquí del web, lo vamos a ir haciendo entre ustedes y yo lo vamos a ir haciendo. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana, jóvenes, ¿verdad? Que tengan, solo déjenme rapidito tomarles su asistencia de esta clase en estos 6 minutos. Miren cómo se va el tiempo de rápido. Amy, está Amy. Sunseri, Presente. está Paola. Urbina, Presente. Isabel, no está Isabel. Catherine, Presente. María José, Presente, mi. Janes, no está. Axel, Presente. Daniel, tampoco. Diego, ahí está Diego. John y Josué. Josué. Aquí estaba Josué, ¿verdad? Bueno, nos vemos el día de mañana, entonces, si Dios así lo permite, que tengan una feliz